Bienvenidos a la Eucaristía que celebramos en este día en acción de gracias al Señor Jesucristo y a María Santísima, intención de Miriam Alomía de Hurtado, hijos, nietos y demás familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Con un corazón arrepentido digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía solo hasta Jordán. Eliseo respondió: vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. También marcharon 50 hombres de la comunidad de profetas y se pararon frente a ellos, a cierta distancia. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó el agua, y el agua se dividió por medio, y así pasaron ambos a pie en punto. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras antes de que me aparte de tu lado. Eliseo pidió: déjame en herencia 2/3 de tu espíritu. Elías comentó: no pides nada,
Si logras verme cuando me apartes de tu lado, no tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro y aulía de Israel. Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. Se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua diciendo: ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua se dividió por medio y Eliseo cruzó. Palabra de Dios. Sed fuertes y valientes de corazón. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes, de las conjuras humanas, los ocultas de tu tabernáculo, frente a las lenguas pendecieras. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestras buenas obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando reces, no seas como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andes cabizbajo, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayuna. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno
lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Tres momentos de fe quiero compartir de acuerdo a la liturgia, las lecturas que nos regala la Iglesia hoy. Un primer momento es en relación a la persona de Elías. Cómo vivió, cómo actuó Elías en medio del pueblo, en medio de la comunidad. ¿Cuál fue el obrar y el actuar de Elías? Elías actuó como un hombre de Dios. Elías actuó como un profeta en medio del pueblo, en medio de los suyos. Elías actuó en nombre de Dios. Elías actuó como un signo que muestra a Jesús, a Dios. Elías actuó finalmente haciendo la voluntad de Dios. Estamos llamados a actuar de esta misma manera que actuó Elías en medio del pueblo, en medio de la comunidad. Estamos llamados a actuar en medio de nuestras familias, en medio de las personas que nos rodean, como verdaderos hijos de Dios, como creyentes, como personas de fe, como cristianos. Estamos llamados a mostrar con nuestro obrar que Dios está aconteciendo en nosotros. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios con los nuestros. Estamos llamados a comunicar la buena noticia, como lo hizo el profeta Elías. En un segundo momento, miremos la persona de Eliseo. Eliseo, que es el hombre que acoge esta invitación que le hace el profeta Elías a servir al Señor. Elías invita a Eliseo a servir al Señor y este acoge esa invitación. Y el texto hoy nos muestra a un Eliseo que acompaña, que camina con el profeta Elías hasta el final. Y por ese caminar con el profeta, por ese acompañar al profeta, recibe bendiciones de Dios. Dice el texto que recibe 2/3 del espíritu profético del profeta Elías, para luego Eliseo proclamar, comunicar, como el profeta Elías, la buena noticia del Señor. Como seres humanos, como cristianos, estamos llamados a caminar con Jesús. Y si caminamos con Jesús, Él también nos concederá toda clase de bienes espirituales y celestiales. Jesús nos da la libertad. Jesús nos da el amor. Jesús nos da esperanza. Jesús nos da consuelo. Jesús nos da la salvación. Eliseo no se quedó en la comodidad de un lugar. Eliseo
caminó con el profeta. Que nosotros no nos quedemos en la comodidad y en la costumbre de nuestro pecado, sino que salgamos de esta costumbre y de esa comodidad y caminemos con el Señor, a la luz del Señor. Tercero, el Evangelio de hoy nos recuerda 3 prácticas que se nos invitaba a vivir con mayor intensidad en el tiempo de Cuaresma, que iniciábamos con el miércoles de ceniza. Esas 3 prácticas son el ayuno, la oración y la limosna. Cuánto bien nos hace tener esas prácticas en estos momentos puntuales que vivimos como sociedad. Oración, ayuno y limosna. Qué bueno que en este día podamos pensar en cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Estamos haciendo oración? ¿Estamos orando? No para que nos vea la gente como dice el Evangelio, sino de cara a Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy orando? Qué bueno que elevemos nuestra oración a Dios. Qué bueno que nos relacionemos desde la oración con el Dios que sabemos que nos ama. Pensemos en cómo estamos en relación con los demás. Estoy practicando la solidaridad. Estoy siendo responsable con los demás. Estoy haciendo caridad con los demás. Estoy dando limosna. Estoy siendo caritativo. Pensemos en cómo estamos en relación con nosotros mismos. ¿De qué cosas debo liberarme? ¿De qué cosas debo hacer ayuno para crecer en mi ser de cristiano y en mi ser de hijo de Dios? Pensemos en esas relaciones. ¿Cómo estoy en relación con Dios? En relación con los demás y en relación conmigo mismo. Que podamos practicar y vivir estas 3 realidades que nos señala el Evangelio. Seamos cristianos orantes. Seamos cristianos que practican la solidaridad y la caridad con los demás. Seamos cristianos que nos vamos liberando de cosas para ser cada vez más auténticos cristianos, hijos de Dios. Que podamos, como el profeta Elías, vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir como hombres y mujeres de Dios, vivir ese ser profetas que recibimos desde nuestro bautismo en medio de los nuestros, vivir siendo signos de la presencia de Dios, y que como Eliseo podamos caminar con Jesús, saliendo de nuestra comodidad y nuestra costumbre del pecado, para que el Señor también nos conceda sus bendiciones, toda clase de bienes espirituales y celestiales, para que el Señor nos abrace con su amor y nos conceda su salvación. Que María Santísima, mujer sencilla y humilde de Nazaret, nos cubra con su manto maternal. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que da la vida y el sacramento que lo renueva. Haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque quisiste que tu Hijo, obediente hasta la muerte en la cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espirituales para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, acudamos a Él como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Hagamos con mucha fe nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven siquiera espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que la Sagrada Comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con la confianza puesta en el Señor, pueden continuar en paz.